Muy seguramente ustedes han escuchado que la renta y la compra de vivienda acá en Canadá ha incrementado. Pero ¿cuánto vale comprar y rentar vivienda acá en la isla del Príncipe Eduardo? De ese tema y de otros muchos más vamos a hablar acá en este video. En este caso, las respuestas a esas inquietudes las vamos a tener acá de parte de un empresario que se dedica a la finca raíz en la isla del Príncipe Eduardo. Entonces, atentos que ya se los voy a presentar. Y sin más preámbulos, por aquí estoy con Juan Carniel de KY Home Solution. Juan. Muchas gracias por la invitación, porque yo quiero a ustedes contarles que la primera vez que yo conocí acá la isla del Príncipe Eduardo fue gracias a Juan. Yo no la conocía y esta es la segunda vez que vengo porque quedamos nuevamente a reunirnos, conversar un poquito acá y acá estamos de vuelta. ¿De qué conversaremos en este video? Primero, Juan nos va a contestar cómo está la situación de vivienda acá en la isla del Príncipe Eduardo. Segundo, también nos va a comentar cómo es el tema de la renta, cuánto vale adquirir una vivienda acá. También vamos a conversar sobre cómo es la vida acá, principalmente la vida familiar en esta isla. Primera cosa, estoy muy feliz que volviste a Prince Edward Island o la isla del Príncipe Eduardo. Viniste la primera vez el año pasado y estás aquí otra vez, entonces algo me dice que este es un buen lugar. Yo originalmente nací en Argentina, me crié en Italia, viví en Brasil y me mudé a Canadá en 2017. Cuando llegué a Canadá nos mudamos a Toronto y vivimos 4 años en Toronto. Yo estudié en el Seneca College de Toronto, me gradué, agarré mi PGWP y solo en 2021 nos mudamos a Prince Edward Island. Y si tengo una cosa que tengo arrepentimiento en todo mi viaje canadiense, toda mi experiencia canadiense, es no haber venido a la isla antes. Recapitulando, tú no llegas directamente a la isla del Príncipe Eduardo. ¿Qué te motivó realmente a cambiarte? Porque muchas personas solamente ven Toronto, Vancouver, pero ¿qué te movió a ti venirte para acá y no quedarte allá? Hicimos una viaje exploratoria en el Atlántico. Mi idea principal era mudarnos a Halifax y con mi esposa y los niños y el perro alquilamos un RV. Nos pasamos 3 semanas explorando el Atlántico y la idea era mudarnos a Halifax. A los 10 minutos de llegar a Charlottetown dije, este es el lugar a donde quiero que crezcan mis hijos. Y los motivos son simples, es la calidad de vida, es las personas que viven en la isla, son extremadamente amables, educadas, es súper seguro. La mayoría del tiempo yo dejo mi casa abierta, el auto con las llaves adentro abierto y voy a hacer servicios y cosas. No tengo que en ningún momento preocuparme a dónde están mis hijos, a dónde van, qué hacen, con quién están, porque es seguro, porque no les pasa nada. Yo sé que solo vienen a casa cuando tienen hambre. Están jugando en la calle con los amigos y creo que para un padre o una madre eso no tiene precio. Y es algo que en las grandes ciudades sí son más seguras que las ciudades que uno conoce en América Latina, que sea Bogotá, Medellín, Ciudad de México, San Paulo. Son ciudades, todas ciudades que yo conozco, que yo visité, algunas de ellas yo viví también. Pero no tenés ese feeling, no tenés esa seguridad, esa paz que te da la isla. Y eso para mí fue el factor principal que me hizo decidir en salir de Toronto y venir a Prince Edward Island.
cuáles son los servicios que tu compañía ofrece que pueden servirle de mucha utilidad a todas las personas que quieren llegar acá como turistas a vivir o a pasar una temporada interesante. Como empresa nosotros le ofrecemos servicios para diferentes perfiles de personas, desde que tú seas un estudiante o una pareja que está viniendo a trabajar o estudiar aquí a la isla, o una familia que consiguió una job offer y se está mudando para Prince Edward Island o Moncton, tenemos algo para ti. Entonces hacemos todo desde alquileres de cuartos, apartamentos, casas y también Airbnb. Si por casualidad estás viniendo y quieres solo pasar, hacer una visita exploratoria y pasar 1, 2 semanas o un mes aquí en Canadá, tenemos algo para ti. Por eso que abrimos la empresa, que lo que hace exactamente eso, es le ayuda a uno que todavía está en su país, que está planeándose para venir a Canadá, por lo menos a dar ese primer paso de encontrar un lugar para vivir y ya llegar con sus maletas y tener una casa. ¿Cuánto vale rentar una vivienda acá? Nuestros cuartos en casas compartidas empiezan a partir de $750 por mes y son cuartos que ya vienen completamente amueblados y con todas las utilities incluidas. Utilities que son agua, luz, electricidad, internet, todo incluso en el paquete. Y nuestros estudios y apartamentos de un cuarto generalmente empiezan en 1.500. Tenemos algunos estudios en Moncton a partir de 1.100, por ejemplo. Y apartamentos de 2 cuartos a partir de 1.700 hasta 2.000, 2.200, dependiendo de dónde sea la localidad y lo nuevo o viejo que sea el apartamento o la casa en cuestión. Pero generalmente tenemos casas hasta 3 o 4 cuartos, entonces dependiendo del número de tu familia podemos conseguir algo para ti. Estos valores que tú estás dando básicamente son de acá, de la isla del Príncipe Eduardo, de Charlottetown y sus alrededores, pero también mencionaste Moncton, en la provincia de New Brunswick. En el momento tenemos casas y apartamentos y cuartos en Prince Edward Island y en Moncton. Pero la idea es expandir a todo el Atlántico y entonces estamos con proyectos de empezar con unidades también en Halifax como el próximo paso. ¿Cuál es el factor diferencial? Queremos saber qué los diferencia a ustedes. Primeramente, hablamos tu idioma, entonces conseguimos atenderte en español, en portugués, en italiano, en inglés, en francés y sabemos exactamente lo que estás viviendo, pues somos inmigrantes nosotros, ya pasamos por eso. Entonces, a diferencia de lidiar con una empresa canadiense o con un landlord canadiense que no tiene idea de lo que significa mover toda tu vida y mudarte con tus hijos, perros, gatos, salir de tu zona de confort en tu país y empezar de cero en Canadá, nosotros sí, porque ya lo hicimos. Entonces, en ese sentido, conseguimos auxiliarte de A a Z. En todo el proceso. Otra cosa importante que me preguntaste, Camilo, es sobre, bueno, sí, alquilar cuando llegas, perfecto, pero sabemos que muchas personas tienen el sueño de poder tener su casa propia en algún momento, ¿no?, de su vida. Y trabajas tanto y en algún momento querés ver todos los frutos de tu trabajo concretizados en tener algo que sea tuyo y que le puedas dejar a tus hijos. Y yo creo que en ese sentido, Prince Edward Island todavía es uno de esos lugares a donde uno puede tener el sueño de tener su casa. A diferencia de las grandes provincias, donde ese sueño de tener tu propia casa se pone siempre más lejos y lejos y lejos. Entonces aquí uno consigue comprar su casa. Yo creo que los apartamentos en Charlottetown empiezan a partir de $200,000 hasta 300, 350,000 y uno consigue comprar su casa ya con 350, 400,000 dólares, que es impensable en provincias como Ontario. ¿Qué tipo de casas, cuántas habitaciones, cuartos, qué tipo de inmueble? Tenés de todo. Yo creo que casas de 2 cuartos conseguís a partir de 300,000, 350,000 y te estoy hablando de una casa singular, ¿no? Con tu jardín, con tu patio y conseguís comprar casas más modernas, que aquí se le llaman de townhouse, a partir de ponerle 400,000, pero son casas con
3 cuartos, 2 baños, 2 baños y medio. O si te querés alejar un poco de la ciudad, por ese mismo valor te compras una casa con 3 o 4 cuartos, single family. Y tenés, qué sé yo, querés vivir en un lugar cerca de la playa o waterfront, podés comprar casa waterfront a partir de $400,000, que es impensable en otras provincias. Tiempo para una pausa. Si este video ha sido de tu agrado, te invito para que me dejes un like y por supuesto un buen comentario. Nosotros con mucho gusto responderemos todas esas inquietudes que ustedes tengan. Y de otro lado, suscríbanse a nuestros canales, pues de esta manera ustedes podrán estar enterados de futuros videos que sin duda alguna van a ser de completa utilidad para todos ustedes. Juan, el gobierno canadiense, como tú lo sabes y como muy seguramente ustedes lo saben, se ha vuelto más estricto en el tema de los requisitos que ahora tú tienes que demostrar si quieres venir a Canadá, lo que no lo hace imposible. Pero yo quiero preguntarte a ti, Juan, ¿cómo ves tú esa situación y qué mensaje le quieres dar acá a estas personas que nos están mirando y que aún tienen ese anhelo de venir a Canadá? Hay muchas cosas que no dependen de ti y que no puedes cambiar. Puedes quedarte en casa y llorar y reclamar que la vida es injusta, o lo que puedes hacer es sí cambiar las cosas a donde tenés poder. Por ejemplo, estudiar inglés, prepararte en tu resumen, especializarte en alguno de los trabajos que sabes que están en demanda en Canadá. Porque esta situación no es solo de Prince Edward Island, no es solo de New Brunswick, es de todo el Canadá. Y sí, dicen que es temporánea y realmente yo creo que lo sea. Yo no me enfocaría en intentar venir como estudiante, pero sí me intentaría venir con una job offer. Porque sí sabemos que hay decenas de trabajos que están en demanda aquí en Prince Edward Island como en todas las otras provincias de Canadá. Son todos los trabajos que envuelven la construcción civil. Entonces, como carpenter, como drywall, como construcción, general labor, tienes un montón de trabajos que uno, si lo sabe hacer y tiene experiencia y tiene un mínimo de inglés. No te estoy hablando de tener un inglés de las estrellas, el inglés que yo tengo después de 7 años viviendo en Canadá. No, te estoy hablando de un inglés básico, entender instrucciones, de decir, agarra esto, ponerlo, llevarlo allá, o levantar esa pared, o romper esa pared, a poder comunicarte con alguien de la forma más básica posible. Para algunos trabajos, como si tú eres dentista o si tú eres un médico en tu país, no vas a llegar a Canadá y ser un médico. Tienes que convertir tu experiencia de trabajo. Y a veces eso requiere que vuelvas a la escuela por 1 año, por 2 años. Muchas personas sí lo hacen. Muchas personas no tienen ganas de comenzar, de rehacer parte de su carrera. Pero yo sé que, por ejemplo, aquí en PI, por las profesiones de nurse, de enfermero, en algunos lugares no te requieren que vuelvas a la escuela. Entonces, si eres un nurse en tu país, puedes venir acá, tenés el inglés y puedes empezar a trabajar de nurse. Y para quienes se quieren contactar con Juan y su organización, acá les vamos a dejar las redes sociales, aquí donde las están viendo y también en la descripción para que vayan y lo contacten y puedan, por supuesto, echarle una mano en todo lo que ustedes necesitan en relación con vivienda. Una de las cosas que me gustan de acá y que debes haber notado ya que me acompañas desde un tiempito es que la vida en PI es simple. Es mandar un mensaje en el grupo de los amigos y nos juntamos acá con 30 personas a hacer un asado y eso lo hacemos toda la semana. Y ese tipo de relaciones con las personas es muy difícil de crearlo en los grandes centros, en las grandes ciudades. Atención, los que te cuentan que aquí la vida está a gana y no tenés que salir a pelear y matar un león por día, te están mintiendo. Pero la verdad es que aquí lo puedes hacer y sí aprovechar tu familia, aprovechar tus hijos
y no tener que estar mirando atrás de tu espalda todo el tiempo si alguien te va a robar, alguien le va a hacer daño a tu familia, a tus hijos, a tus niños. Y eso es lo que me vendió este lugar y esto es lo que yo quiero llevarle a tu público también, lo que sepan que la opción de Canadá no es solo las grandes ciudades, Toronto, Vancouver, Montreal, que sea, pero hay lugares como estos que para gente como nosotros que quieren calidad de vida y quieren proporcionarle un futuro mejor a su familia, este es el lugar. Para todos los que están interesados a tener más información sobre la vida en PEI, como le decimos aquí, por favor, ya tienen mi contacto, me mandan un mensaje y Camilo, hacemos un favor, manténme esto, por favor. Ok, ¿y eso? Ah, bueno. Y no siendo más, les envío un abrazo gigante acá desde la isla del Príncipe Eduardo. Nos vemos en una próxima ocasión. See you. Yo sé que solo vienen a casa cuando tienen hambre.